Saúl Sánchez Lemus, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Los maestros llamados democráticos del estado de Guerrero volvieron a cerrar escuelas y a tomar las calles para protestar ahora contra la reforma educativa, y esto ha puesto de cabeza a la capital del estado. El pasado 25 de febrero, maestros disidentes agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, conocida como la CETEC, se declararon en paro indefinido en rechazo a la reforma educativa que fue promulgada ese mismo día. Tomaron el Palacio de Gobierno y la Secretaría de Educación de Guerrero. También se instalaron en plantón permanente en el Congreso del Estado y acusaron a sus diputados locales de traidores por haber ratificado y aprobado la reforma educativa. Pues muchos de los trabajadores de la educación votaron por ellos y hoy se sienten traicionados. Ese mismo 25 de febrero, los maestros disidentes suspendieron clases de manera indefinida en escuelas de las 8 regiones educativas de Guerrero, para sumarse a una serie de movilizaciones, marchas y plantones, principalmente en Chilpancingo, la capital del estado. Es que se exige la abrogación, es decir, echar abajo esas reformas educativas. La maestra Silvia Romero es la secretaria de Educación de Guerrero. Hoy está trabajando en el restaurante de un céntrico hotel de Chilpancingo, porque su oficina se encuentra tomada por los maestros de la coordinadora. Han venido de menos a más, incrementando sus acciones de protesta, de denuncia, y hoy encontramos a un estado pues, prácticamente paralizado en las oficinas centrales. Los maestros disidentes de Guerrero dicen estar en contra de la evaluación por medio de exámenes estandarizados. Con este mecanismo pretenden evaluar al maestro, calificar al maestro y despedirlo. Aseguran que con la reforma se ponen en riesgo sus conquistas laborales. Con esta reforma se pierde la bilateralidad de la relación laboral. Señalan que además está en riesgo la gratuidad de la educación. Pues ahora sí que ni sabemos bien qué es lo que realmente quieren los maestros. Si beneficios para ellos o para nuestros niños. Guerrero es uno de los 5 estados con mayor rezago educativo en el país. Tiene 11.200 escuelas que son atendidas por una planta docente de 70.000 maestros del sistema federal y 10.000 del sistema estatal. Cuenta con muy pocos recursos económicos para invertir en desarrollo educativo, porque prácticamente todo el presupuesto para educación se destina al pago del salario de los maestros. El pago de nómina se lleva el 95% de todo el presupuesto, y a veces las escuelas pues no las vemos abandonadas, las vemos porque no alcanza el dinero, ¿no? Que pues ojalá el niño pierda clases, pero también que el maestro al no acudir pues pierda su salario, pero ahí no. Entonces el único que pierde es la educación de los niños, ¿no? Entonces por eso nosotros somos muy conscientes de no coincidir en estas estrategias, ¿no? Víctor Manuel tiene su negocio frente al Congreso del Estado, donde precisamente se instalaron los maestros en plantón. No pueden pasar sus clientes y sus ventas se desplomaron. Realmente nos ha afectado las ventas hasta un 80-90%. La Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo afirma que unos 200 negocios como el de Víctor Manuel están en riesgo de irse a la quiebra por el paro magisterial. Va a ser un caos para el desarrollo económico y esto va a repercutir en cierre de negocios de manera trascendente. Un día de paro en Guerrero nos cuesta 400 millones de pesos, para que te des una idea del impacto económico que tiene. Hace 3 sexenios, el actual presidente de Canaco Chilpancingo fue secretario de Educación de Guerrero. Dice que conoce perfectamente la manera de operar de los maestros disidentes de la coordinadora. Normalmente se daba en mayo para exigir un incremento, y creo que se sigue dando, y buscan las coyunturas, como es esta, ¿no? Pío V también afirma que por lo regular los maestros llamados democráticos no cumplen con una tercera parte del calendario escolar, es decir, no acuden a clases unos 65 días. La secretaria de Educación asegura que tan solo en el presente ciclo escolar, esta es la tercera movilización que hacen los maestros disidentes con el apoyo de los estudiantes de las 9 normales del estado que también están en paro. Ha habido en el curso de este año 2 paros que no tenían que ver con el asunto de la reforma educativa.
En las escuelas hubo un paro que tuvo que ver por motivos de inseguridad. De veras ha sido muy difícil el desarrollar, el cumplir con un calendario escolar de 200 días. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero asegura tener una disidencia magisterial histórica. Es fundadora en 1979 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, corriente considerada democrática dentro del CENTE. Durante todo el devenir histórico de la CENTE, la CETEC Guerrero ha estado presente en esas luchas, ¿no? Y hoy se refrenda. Guerrero es uno de los estados con una de las disidencias magisteriales más activas, con más movilizaciones. Es un estado con un grave ausentismo de maestros, principalmente en las regiones más pobres y apartadas como la montaña alta, donde está el mayor número de analfabetas. Es un estado con uno de los mayores rezagos educativos en México, según el último censo de población y vivienda. Hoy más de 150,000 alumnos, de poco más de 1 millón que hay en la entidad, no están recibiendo educación por el paro de los maestros disidentes. Carlos, Guerrero tiene una de las disidencias magisteriales más activas, que más realizan manifestaciones, plantones, marchas en favor de la educación, pero paradójicamente es uno de los estados con el mayor rezago educativo en el país. De los peores. Curiosamente, los 4 que tienen a la disidencia magisterial gobernando la educación, secuestrando a los gobernadores políticamente hablando, que son Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, son los 4 que están hasta abajo de la tabla de desempeño. Siempre con la bandera de la mejor educación. Sí. Muchas gracias, Saúl.